Saludo con mucho gusto al poeta, al activista Javier Sicilia, que nos toma esta videollamada. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo está? Le saludamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes al auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos hablando aquí en Mega Noticias, estamos hablando del tema de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hay crisis desde su visión en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, está cumpliendo su cometido y esto viene por el tema de las masacres que lamentablemente ocurrieron hace unos días en Camargo, viene al tema por el tema de la salud de los ciudadanos que no han recibido pues una atención por esta pandemia y con una atención médica suficiente. ¿Cuál es su visión, Javier Sicilia, usted como activista y desde luego como víctima también de la violencia de este país? Pues, Raúl, es sumamente grave, ¿no? Creo que ya los pusiste muy claramente. Esta masacre, bueno, es la más reciente, ¿no? No olvidemos que hace cerca de un año hubo otra masacre que también ocupó el espacio público. Ha habido muchas, pero de las que han ocupado el espacio público, pues fue la matanza de la familia Levarón, de mujeres y niños, Terrible. de que tampoco se ha resuelto el asunto. Y pues hay muchas masacres, y los derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos, pues no está haciendo su trabajo, ¿no? Siempre ha sido problemático, pero hoy en día mm, es peor, ¿no? Recientemente, bueno, hemos sabido que también ocultaron expedientes de denuncias importantes de violentaciones a los derechos humanos de migrantes, ¿no? Así es. Y se filtraron y pues no han dado la cara, ¿no? Y pues ni gobernación ha dado la cara, ¿no? Es decir, la función, no solo esta institución, las instituciones otras que se ha creado la sociedad civil para atender esta tragedia humanitaria que se suma, más bien la tragedia del COVID, de los muertos del COVID, se suma esta tragedia humanitaria que venimos arrastrando desde hace ya más de una década. Han sido golpeadas. La Comisión de Atención a Víctimas todavía no tiene, le quitaron su presupuesto, todavía no tiene, está acéfala, ahora se nos va a Carla Quintana en la Comisión de Atención de Búsqueda, no le han dado el dinero que el presidente prometió darle para la búsqueda de desaparecidos. Es decir, ha sido un desastre en cuanto al tratamiento de las víctimas y en cuanto a enfrentar a través de lo que exigiría una justicia transicional, que significa verdad, justicia, reparación, etcétera, etcétera, se han dado pasos hacia atrás graves, muy graves. Y pues la prueba es ahí, y no solo las masacres, no solo este ocultamiento de denuncias importantes de migrantes, sino también pues los 300,000 muertos que tenemos, los 80,000 desaparecidos que tenemos y de los cuales no sabemos casi absolutamente nada, y más lo que ya habías tratado, los grados de impunidad que se tienen, que pues ya frisan, bueno, como siempre desde épocas anteriores a este gobierno, frisan ya pues cerca del 99% de impunidad que tenemos, ¿no? La gravedad de este problema es inmenso, ¿no? Inmenso, y no se están dando los pasos, porque además con la pandemia y la desarticulación de las organizaciones, no hay forma de detener esta masacre, llamémosla así, por parte del gobierno en la destrucción de las instituciones que servían para impartir un poco de justicia a las víctimas y para detener un poco la violencia que nos circunda por todos lados, ¿no? ¿A quién recurrir, Javier Sicilia? Y lo pregunto como activista, como observador de la vida, de la vida nacional. A ver, si una comisión de derechos humanos que está para proteger a las víctimas del abuso de poder, del abuso de autoridades, si esconde investigaciones, entonces, híjole, ¿qué hacemos? ¿A quién recurrimos? ¿Qué hay que hacer, Javier? Pues mira, yo creo que lo que viene, y yo creo que ahorita estamos en un momento muy difícil, pero necesitamos una unidad de la sociedad civil y de las organizaciones, como lo demostró el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en 2011, que se hicieron fuertes avances por la presión, la inmensa presión social que se hizo, como en su momento el zapatismo,
cómo en su momento, y fue un gran destello, se acaba de cumplir un año, la movilización de las mujeres, ¿no? La gran, a- el gran reto que tienen las organizaciones es cómo descubrir una base mínima que nos pueda unir y generar una movilización que presione nuevamente al Estado para volver a que encuentre su razón de ser en el orden, es casi la razón de ser fundamental del Estado, en el orden de la justicia, de la verdad y la paz. Sin eso no va a haber posibilidad, se va a seguir desmontando esta realidad, el crimen va a seguir creciendo y la democracia simplemente no existe. Estas elecciones, en unas condiciones como las que tenemos de violencia y de destrucción de las instituciones encargadas de más o menos detenerlas o limitarlas, pues es una ilusión y una falsedad, ¿no? Es decir, el problema es sumamente complejo porque también aquí hay redes de complicidad del crimen organizado con el Estado, con los partidos, que caminan en función de esta destrucción sistemática de esas instituciones y en función del crimen mismo. Muchos mexicanos, y entre ellos tú, y lo recuerdo bien, con el nuevo gobierno tenían una esperanza de que las cosas cambiaran. Hace rato revisando, cuando nos confirmaste esta videollamada, busqué tu última carta que le mandaste al presidente en septiembre, si no me equivoco, ¿sí? Y retomo lo que tú dices, querido presidente, cada vez me cuesta más trabajo llamarte así. Has promovido demasiado odio, desprecio y agresión para seguirte queriendo. Eh, Después de las declaraciones del presidente donde pues despreció recibirlos a ustedes en esta marcha por la paz que habías organizado junto con miembros de la familia Levarón, ¿ha habido algún cambio en tu visión? ¿Ha habido alguna comunicación? ¿Ha habido acercamiento? ¿Cuál es la situación, Javier? No, no, Raúl, de ningún tipo. Paz utiliza una palabra muy dura en el laberinto de la soledad y que es muy característica de los gobiernos en este país, que es el ninguneo, ¿no? No existen, no significa nada para nosotros, es el silencio, ¿no? Y no ha habido ningún intento de parte de ellos por acercarse, por intentar retomar esos acuerdos que tuvimos y que fueron muy serios y muy significativos y muy importantes en la esperanza de la nación y de las víctimas. En los No ha foros. habido nada, los foros, más que el silencio, no solo los foros, los documentos que construimos sobre justicia transicional para subir junto con el gobierno, y ese fue el acuerdo claro con el presidente, una política de Estado que fuera hacia la verdad, la justicia y la paz. Todo eso se dejó a un lado y acompaña a eso esto que es el ninguneo, no existe, no nos interesan, le seguimos desmontando las instituciones y los dejamos en estado de indefensión, como estaban antes del gobierno de Calderón y cuando empezó la guerra de Calderón, ¿no? Es, Estamos en condiciones mucho peores y simplemente hay que medir la cantidad de muertos, desaparecidos, masacres y feminicidios que ha acumulado nada más estos 2 años de gobierno, que son peores que cualquiera de los otros anteriores, ¿no? ¿Qué pasó, Y Javier? ¿Qué le pasó al presidente desde tu visión? ¿O qué hizo que cambiara, meter, por ejemplo, a los militares a cuarteles, ¿sí? Combatir y buscar la paz en realidad, el buscar justicia para todas estas víctimas de la violencia, como tú mismo en familia lo viviste? ¿Sí? ¿Qué pasó? no tengo idea si caben todas las conjeturas, interpretaciones, ha habido muchas. Es una explicación que nos debe tanto el presidente de la República como la secretaria Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, ¿no? Es una explicación que le deben a las víctimas y al país entero, ¿no? Pero su silencio los acusa, ¿no? Entonces, aquí uno hasta piensa si no hay realmente, y con todo lo que creo que ya hablaste aquí, con esta exoneración a Cienfuegos, sin ninguna mediación, con este apuntalamiento de Macedonio, este hombre, este violador espantoso, en Guerrero, con un montón de porquería que brota de la 4T, pues nos dan
la sensación de que probablemente haya serias complicidades del crimen organizado con este gobierno también, ¿no? Junto como lo ha ido en el gobierno de Peña Nieto y como lo hubo, ya lo estamos viendo también con el de Felipe Calderón, ¿no? Entonces lo que nos dejan es un sabor de complicidad con el crimen organizado y la exigencia de una explicación que nos deben, y una explicación creíble, porque generalmente sus explicaciones son absolutamente desfasadas, imposibles de tener una lógica, ¿no? Claro. Y es algo que le deben al país y tarde o temprano tendrán que dar cuenta de ello, ¿no? Como ahorita han tenido que estar dando cuenta de las atrocidades que cometieron, parte de las atrocidades que cometieron los gobiernos anteriores. Javier Sicilia, pues vamos a seguir en comunicación. Sí, el tema de la designación de Félix Salgado Macedonio, como ya lo referías, sí ha indignado especialmente, bueno, debería estar toda la sociedad indignada, sí, pero especialmente las mujeres, y de eso vamos a hablar seguramente a continuación, Javier Sicilia. Sí, no lo dejen, pero además hay que tejer esto con las redes de criminalidad, no nomás es un violador, está metido, hay que investigar sus nexos con el crimen organizado, el dinero que aportó a campañas, el por qué los extiende Morena y de esas relaciones con otras. El tema no son cosas aisladas, son cosas que están absolutamente tejidas en una red de complicidades criminales que nos están dañando de una forma espantosa y están reventando las instituciones y la democracia, ¿no? Lo poco que tenemos de democracia. Así es. Javier Sicilia, te mando un saludo, muchas gracias por tomar esta videollamada. Raúl, y tus un gran abrazo. Muchas gracias, Javier Sicilia. Gracias. Y bueno, poeta, activista, víctima de la violencia.